La gente está confundida, tiene miedo, pero quiero decirle de parte del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor. Y que pase lo que pase, a usted nada le va a faltar. Porque hay uno que cuida de usted. No importa lo que pase. Los seres humanos cometemos los mismos errores una y otra vez, pero el Señor se ha comprometido a estar con su iglesia hasta el fin del tiempo. Así que usted no tenga miedo del futuro. El Señor proveerá. Echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. No he visto a justo desamparado, ni que su simiente mendigue el pan. El Señor va a estar con nosotros, pero tiene cosas que decirnos el Señor. Amén. Bendito sea Dios. El libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante, dice de la siguiente manera: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es la pregunta que hoy se hace la iglesia. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bendito el Señor para siempre. Queridos hermanos, todos ustedes saben que la historia de Gedeón se enmarca dentro de la época tribal de Israel, cuando no existía un rey. Fue una época de caos y desorden, donde Dios levantó o tuvo que levantar libertadores locales que lograron unificar a las tribus para vencer a sus enemigos que los asediaban violentamente. La historia de Gedeón es muy amada por el pueblo evangélico porque se aplica a nuestra propia relación con el Señor y a los grandes desafíos que Dios tiene con su iglesia. Es una historia de fe, una historia de señales. Y cómo no, si es el principio esencial de la vida cristiana. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que le busca debe creer que el Señor está y que premia a aquellos que le buscan. Bendito el Señor para siempre. Es una historia que nos enseña también que por algún motivo que yo personalmente, no sé usted, no logro entender, Dios llama a ser aquello que no es. Le dijo a Gedeón: guerrero valiente, cuando andaba escondido, miedoso de sus enemigos. Porque Dios llama a ser a lo que no es. Y es que hoy Dios te mira a ti y a su iglesia
no con las limitaciones actuales, sino con lo que Él hará con nosotros en el futuro. Bendito sea el Señor para siempre. Escuche bien, mi hermano, lo que le dice el Señor, mi hermana, esta noche. Del temor al creer. Del temor al creer. Del temor al creer. Bendito sea su nombre. Queridos hermanos, hermanas, Dios nunca miente. Y lo digo porque el año pasado Él nos ministraba desde este mismo púlpito palabras que se han vuelto una lamentable realidad. Mirábamos pasmados en aquel entonces una escalada de violencia entre los jóvenes del Instituto Nacional, mismos que intentaron quemar viva con benzina a una profesora. Nos sorprendíamos de cómo avanzaba la agenda mal llamada progresista en materia de género, sexualidad y aborto. ¿Lo recuerdan? En ese contexto el Señor nos desafiaba con las palabras del profeta Joel, que nos decía: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Así nos iluminaba para que lográramos entender que a los evangélicos de esta generación nos tocó vivir en una de las etapas más complicadas de la historia de Chile. ¿Lo entiende usted? Pero el año pasado ni nos imaginábamos las cosas que podían venir, y mucho menos el peso y el poder que tiene la palabra eterna de Dios para hacerse realidad. Nos decía que teníamos que estar atentos y reaccionar. Que la situación de nuestra patria era como si estuviera dentro de una olla de agua fría que se comenzó a subir de temperatura y que ya estaba a punto de hervir. Pero lo peor de todo es que nosotros como evangélicos estábamos también dentro y casi no nos habíamos dado cuenta. Por eso había que estar atentos y reaccionar. Bendito sea el Señor. ¿Está enojado conmigo? ¿No? Bendito el Señor. Qué bueno, me estaba asustando. Vino a retar el pastor Luciano de día. No. También el Señor nos animaba con palabras de esperanza, recordándonos que si bien para este mundo no vienen tiempos mejores, para la iglesia siempre está reservado un futuro de gloria. Reconocimos además que debíamos arrepentirnos porque hemos pecado, porque nos ha faltado visión para darnos cuenta de dos cosas importantes. Primero, que el juicio de Dios siempre viene primero por su iglesia, porque si Dios no tolera el pecado del mundo, tampoco puede tolerar el pecado de su iglesia, de su propio pueblo. Segundo, que era muy posible que, así como lamentablemente la Iglesia Católica fue alcanzada por sus pecados, nosotros también podíamos ser alcanzados. Pasaron algunos meses y con o sin culpa fuimos apuntados por los escándalos financieros y morales de uno de los obispos del mundo evangélico. Desde ahí en adelante se ha desatado injustamente por la televisión y las redes sociales una opinión extremista acerca de nosotros y nuestros pastores. Alcanzaron nuestros pecados. Este octubre de 2019 estábamos preparando nuestras actividades evangélicas a través de toda la patria y de pronto, sin darnos cuenta, estábamos observando por televisión un estallido social que, según los analistas, es el más grande desde el regreso a la vida en democracia. En un abrir y cerrar de ojos, nuestra patria se vio confundida entre vándalos, saqueadores, llamados extremistas a la violencia y el desorden civil, pero también llamados justos a la reivindicación de las grandes desigualdades e injusticias económicas que viven cientos de chilenos a lo largo del país. Era muy difícil mantener el equilibrio, las dos caras de la moneda.
Por un lado, la visualización efectiva de pensiones indignas, bajos sueldos, encarecimiento de la vida y otras tantas demandas urgentes de la ciudadanía. Por el otro, sectores políticos aprovechando el momento para sacar dividendos electorales, con casi nula capacidad de generosidad para ponerse de acuerdo y dialogar buscando salir de esta grave crisis. Incluso sectores más extremistas validando la violencia y los desmanes como lucha política legítima. Estos últimos nos atacaron otra vez de manera injusta, haciendo ver a esta generación de jóvenes que los evangélicos somos unos insensibles y que no nos importan las necesidades reales de la gente. Más lamentable aún, esas críticas han venido de algunas personas que también dicen ser del mundo evangélico. Pero frente a todo esto tenemos que escuchar el llamado de Dios, del temor al creer. Del temor al creer. ¿Y qué pasó en las iglesias? Algunos quedaron confundidos frente a tanta distracción y opiniones sin fundamento. Pero la mayoría de los evangélicos no, mis hermanos. Estamos aquí para orar por nuestra nación, como siempre lo hemos hecho. Estamos aquí para reconocer nuestros errores y ver hacia dónde Dios nos está moviendo en nuestra tarea de construir cada día un Chile mejor. Estamos aquí para decirle a Chile que nosotros no tenemos enemigos y que vemos en cada chileno un alma valiosa por la cual Cristo dio su sangre en la cruz del Calvario. Estamos aquí para escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, aunque eso muchas veces nos duele e implique cambiar nuestra conducta y enfoque de nuestro trabajo hacia la sociedad. Del temor al creer. En segundo lugar, mis hermanos, del creer a la acción. Del temor al creer, del creer a la acción. La historia de Gedeón es fantástica porque luego de que el Señor fortaleciera su fe para creer que si Dios le llamaba le iba a respaldar, como lo hace contigo y conmigo, venía su gran prueba de obediencia. Dios no llevó de inmediato a la guerra a Gedeón. Primero probó su vida para saber si su fe era verdadera. Y eso siempre se comprueba en la obediencia. Iglesia, no se te olvide, el que tiene fe, obedece. Bendito sea su nombre. El que tiene fe, obedece. Del temor al creer, del creer a la acción. Si Gedeón sería el juez de Israel, no podía tener un altar idólatra en su propia familia. Él tenía que actuar a pesar de las consecuencias. Ustedes conocen la historia. Gedeón derribó el altar de Baal de su padre. Por este acto de obediencia creció su fama entre todas las tribus y le llamaron Jerubbaal. Que Baal se defienda solo, porque los ídolos nada son. Hoy están haciendo llamados grupos extremistas a saquear toda la nación en el 31 de octubre, en el Halloween. Pero la iglesia está orando, pero la iglesia está clamando. Del temor al creer, del creer a la acción. Bendito sea su nombre. Cuando sus propios hermanos de tribu lo quisieron atacar por derribar el Baal, fue sabio para decir que si Baal era Dios, entonces que se defienda solo. Mis hermanos, la iglesia evangélica también ha sido obediente y ha derribado muchos altares durante ya casi 100 años de evangelio en Chile. No pierdas eso de vista. ¿O no, mis pastores?
hemos sido obedientes. Hemos ido del temor al creer, del creer a la acción. ¿Sabe por qué? Porque no somos insensibles. Y eso debemos decirlo a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo y a todos nuestros amigos. La iglesia evangélica siempre ha sido parte vital de las organizaciones sociales. ¿De qué están hablando? Tiene dentro de ella todos los grupos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, los adultos y los adultos mayores. La mayoría de sus pastores son personas honestas que dedican su vida a restaurar matrimonios deshechos por la violencia. Ayudan a mantener la calma ciudadana frente al legítimo descontento y las válidas demandas que tiene la ciudadanía. Nuestros pastores movilizan a sus feligreses a rescatar un sinnúmero de personas de las drogas, el alcohol y a veces hasta de la delincuencia. De hecho, en Chile la iglesia evangélica es la mejor entidad rehabilitadora, incluso dentro de las cárceles. 8 de cada 10 presos que se convierten al evangelio nunca vuelven a reincidir. Ninguna institución logra esto y lo hacemos sin recursos del Estado. Bendito sea el Señor para siempre. Lo hacemos con sus recursos y con mis recursos, con los de la iglesia. Bendito el Señor para siempre. La mayoría de los pastores a nivel nacional viven como cualquier chileno y algunos pasan bastantes necesidades económicas, otros no pocos hasta rayan en una vida de pobreza. ¿De qué están hablando? Con las mismas pensiones indignas de la gente que sufre, pero con la fe en que Dios, que cuida de los suyos, ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Porque nuestro camino jamás será la violencia. Bendito sea Dios. Hermanos, la iglesia y los pastores jamás negamos los reales abusos que suceden en algunas, muy pocas congregaciones de Chile. Pero todos reprobamos estas inaceptables conductas. Usted tiene que decírselo a sus vecinos. Los pastores no avalamos aquellas cosas que son reñidas con la moral. También creemos que este mal actuar no empaña la tremenda labor de la Iglesia Evangélica Nacional durante ya 110 años, colaborando en la aparición de la actual clase media, en su tercera generación de creyentes. Es que nuestro trabajo, ¿sabe qué? Es silencioso, pero comprometido. No juzgamos a quienes luchan de otra manera en una marcha. Tienen nuestro respeto. Pero les aseguramos que cuando se acaben las protestas y ya no queden las grandes masas en las calles, los evangélicos estaremos otra vez, día a día, trabajando por los que sufren. No un día, no una semana, no un año, toda la vida. Porque así nos enseñó nuestro maestro. Hermanos y hermanas, usted tiene que decirlo. Casi el 100% de nuestros templos han sido construidos sin recursos del Estado. Se utilizan no solamente para el culto, sino también para agrupar centros de madres, talleres, enfrentar catástrofes y para velar a los fallecidos de familiares de muchas personas que lo necesitan y que seguramente son familiares de quienes injustamente hablan mal de nosotros. Pero no los condenamos. Al contrario, les perdonamos y oramos por ellos, con la esperanza que algún día les brille la luz de la salvación en Cristo Jesús. La iglesia evangélica, como los grandes profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo, siempre ha condenado las injusticias y las desigualdades sociales, pero por enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, prefiere contribuir con su trabajo silencioso y constante a través de los años. Siempre estará dispuesta a seguir trabajando por el bien de Chile, en las poblaciones más vulnerables
dando esperanza, apoyando a los enfermos en los hospitales, con nuestros pastores, con nuestros capellanes, con nuestras damas de todos los colores, financiando medicamentos y víveres, reforzando educacionalmente a nuestros niños que pierden clases en diversas situaciones, alimentando y abrigando en noches de lluvia y de frío a la gente de calle, becando, motivando, ayudando a estudiar a decenas de jóvenes, orando por nuestra nación y siendo un puente de diálogo entre los gobiernos, la clase política y el ciudadano. Tengo que decir con mucha firmeza, es mi deber como pastor y presidente de este concilio, que la única solución a los problemas estructurales de nuestro país no son los hombres, por muchas capacidades que tengan, sino Cristo naciendo en los corazones de hombres y mujeres que le aceptan como su Salvador. El pensamiento político mundano cree que para cambiar la sociedad hay que cambiar las estructuras sociales, pero esto jamás ha resuelto el problema de fondo. El corazón del hombre es malo. Mientras sigamos haciendo políticas estatales equivocadas, donde pensamos que la gente que roba, la gente que mata, es por culpa de la sociedad, no vamos a avanzar nunca. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. En cambio, la iglesia evangélica enseña que la única manera de cambiar es el reconocimiento de los propios errores, la humillación y la transformación de la vida para transformar las estructuras sociales. Es al revés, no es que no nos interesa la política, es que nosotros pensamos, es que al revés, si cambia el corazón del hombre, cambia la sociedad. Bendito sea Dios para siempre. Del temor al creer, del creer a la acción. Finalmente, de la acción al riesgo, del temor al creer, del creer a la acción, de la acción al riesgo. El final de la historia de fe y obediencia de Gedeón es una historia de riesgo. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Es una palabra fuerte de nuestro Dios para nosotros hoy día, porque estos primeros 100 años hemos creído, hemos actuado, pero las situaciones actuales nos están llevando a un desafío mayor como iglesia, porque si la iglesia de Cristo no se arriesga a cambiar esta nación, nadie podrá hacerlo. Es en nosotros donde mora el Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? ¿Quién va a cambiar esta nación? Es en tu corazón donde mora el Espíritu Santo. Gedeón tenía una estrategia, pero Dios tenía otra. Siempre es así, ¿no? Bendito sea el Señor y su victoria. 32,000 hombres para vencer a un ejército infinitamente mayor. Pero el Señor dijo, son muchos. Quedaron 22,000. Pero el Señor dijo, son muchos. Quedaron 10,000. Pero el Señor dijo, son muchos. 300 hombres. Son los milagros que Dios quiere hacer con esta generación. Bendito sea su nombre. Pero el Señor le trazó una estrategia. Escuche bien. Los mejores al frente. Sus armas sencillas pero eficaces. Cántaros de greda con antorchas adentro y ruido estruendoso. Bendito sea el Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió? Gedeón salió con sus 300 hombres de noche, rodearon el campamento enemigo y cuando el Señor le dio la señal se hizo un ruido de trompeta de guerra estremecedor. Los 300 hombres rompieron sus cántaros y sacaron las antorchas. Bendito sea Dios.
El pueblo enemigo pensó estar rodeado por un ejército gigante y los hombres comenzaron a sacar su espada la una contra el otro. Al ver las otras tribus que Dios había dado la victoria a Gedeón, se unieron y persiguieron a sus enemigos hasta vencerlos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No es lo que está pasando con la iglesia evangélica hoy? Del temor al creer, del creer a la acción, de la acción al riesgo. Por eso los evangélicos y sus pastores creemos con todo el corazón que está llegando el día que la iglesia evangélica chilena entenderá que tiene la fuerza para transformar completamente la sociedad. Y ese día tal vez ya comenzó en medio de esta crisis. Y es cuando nuestra responsabilidad cristiana nos llevará a tomar decisiones radicales, no solo en nuestra manera de vivir dentro de los templos, sino también en cómo nos vamos a relacionar con la sociedad de aquí en adelante, para cambiarla. Pero ¿sabe qué? Desde sus cimientos, porque los cimientos en los que se ha construido esta sociedad están malos. Vamos a cumplir las profecías de nuestros antepasados cuando Chile sí sea para Cristo. Es hora de unirnos, iglesia, de planificar juntos la transformación de Chile. Dios nos dará la estrategia, los recursos y las herramientas adecuadas. No me cabe la menor duda, porque Él es Dios. Pero es necesario que entiendas, escúchame bien, iglesia de Tomé, que no eres la más pequeña eres la más pequeña entre tus hermanos. Escucha bien, Tomé, es necesario que entiendas que tú eres el cántaro de barro que tiene la antorcha adentro. Rómpela para que se vea la luz del Espíritu Santo en tu vida, en tu casa, en las calles, en Chile y en toda América Latina. San Pablo dijo, y termino con esto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Del temor al creer, del creer a la acción, de la acción al riesgo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.